Realmente Medellín no solo ha dado un ejemplo de urbanismo, sino también es una nueva manera de hacer política o de gobernar, incluyendo, por supuesto, el espacio físico de la ciudad, equipamiento social. Sin más, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Jorge Melguizo. En verdad, tengo dos currículums, uno muy largo, que es muy extenso, tiene muchas actividades. Participó en este grupo de personas que hicieron de Medellín ese cambio del que todos hablamos y anhelamos, pero también está participando en diversos países, dando consultorías y, pues no sé si viviendo, siguiendo aprendiendo, compartiendo con gran gusto lo que han vivido y lo que hacen. Tiene 52 años, está casado con una ceramista, tiene un hijo estudiante en artes plásticas y una nuera cineasta y documentalista. Él, de oficio y estudio, es comunicador social, periodista, consultor, conferencista en gestión pública, en cultura ciudadana, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y convivencia y seguridad. Dice él: me la paso dando vueltas por Latinoamérica compartiendo los recientes procesos de transformación urbana, social, educativa y cultural de Medellín, en los que participé como gerente del Centro de Medellín, como secretario de Cultura Ciudadana y como secretario de Desarrollo Social. La tercera parte del año se la pasa en Buenos Aires, ciudad, en una asesoría intensa y apasionante para proyectos del gobierno de la ciudad en las villas. En las villas, entiendo, en Argentina es como las favelas de Brasil o como los barrios irregulares, asentamientos irregulares de México. Jorge Melguizo ha estado viajando a Monterrey, también yo creo que ya vamos a hacer un trato de hacer un puente aéreo en Monterrey y Medellín. Empezamos a tener mucha comunicación. Bienvenido, Jorge Melguizo, tiene la palabra. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, Nora, María Ángeles, encantado de estar por acá. Muchas gracias por la invitación de ustedes a compartir este espacio. Realmente siempre es un gusto volver y encontrarse con amigos. Fernando, que además llegaste hoy de Medellín, estabas en Medellín. Fernando Maíz, con quien nos hemos cruzado muchas veces en Monterrey y en Medellín, y además tuve el placer, hace un mes, más o menos 2 meses, de hacer un recorrido con él y su familia. Quiso mostrarle Medellín a sus hijos y a su esposa para comprender la... Hombre, eso, por aquí yo creo que tengo más amigos aquí que en Medellín, ¿cierto? Esta mañana cuando Fernando decía que los de Medellín estábamos exportando y que nos estábamos de conferencistas por todas partes, le dije yo a Carlos Mario, debe ser que en Medellín ya no nos aguantan y por eso nos tenemos que ir para otro lado. Entonces, bueno, yo voy a hacer una presentación que tengo 1 hora escasa, luego tendremos un espacio para preguntas y al final de la tarde-noche tenemos también un foro en el que participaremos varios de los que hoy pasamos por acá y personas de los institutos de planeación urbana de Monterrey y de San Pedro Garza García. Entonces voy a ir rápidamente porque siempre, tengo más cosas de las que quiero mostrar, de las que puedo mostrar en este tiempo. En vez de avanzar, voy a retroceder. Así titulé esta conferencia, pensando en la complementariedad con la de Carlos Mario, pero también en algo que Nora me insistió mucho, y es contar el proceso, contar las bases sociales de todo este trabajo urbano. Entonces, esta mañana hice 3 previas. Entonces, esta es una conferencia con prefacio, es muy raro. Entonces, me devolví hice estas 3. El prefacio 1. Miren, casualmente, Carlos Mario empezó su charla, para quienes no estuvieron esta mañana, con esa frase. Una chica esta mañana, un estudiante, dijo esa primera frase: han hablado bastante de lo social, pero esto es un foro de arquitectura, cuéntenos cómo va a ser la arquitectura. Una frase esta mañana hablando sobre el Distrito TEC, y yo decía, hombre, qué maravilla que en un foro de arquitectura no se hable, entre comillas, de edificios y de líneas y de planos, y se hable de lo social.
Porque siguiendo la línea que Carlos Mario comentaba, si los arquitectos no están pensando en lo social, ¿en qué diablos están pensando? Si un edificio no tiene un sentido de construcción de una sociedad distinta, ¿en qué diablos están pensando un arquitecto que la hace? Porque nosotros en Medellín y en Colombia nos estábamos llenando de edificios que parecían meteoritos, caídos ahí, sin contexto, sin integración, sin articulación, sin nada. Hace un año di una conferencia sobre museos en Río de Janeiro, en la Conferencia Mundial de Museos, 196 países, 3.000 y pico de personas, y la conferencia la titulé ¿Qué debería suceder cuando usted sale de un museo? No cuando usted entra, porque casi todo el mundo se preocupa es cómo hago yo, qué le pongo al museo para que la gente entre. Y la pregunta para mí era la contraria, ¿qué tiene que pasar del museo para que cuando la persona salga del museo hayamos transformado a esa persona también o ayudado a transformarla? Y decía en esa conferencia que una buena parte del problema de los museos son los curadores, porque saben más de la obra de arte que están curando que del contexto del museo. Por lo tanto, casi que les da lo mismo si la obra está en Monterrey o en Medellín o si está en París. Y no puede ser. Todo el trabajo de contexto es fundamental. Entonces, me encanta, ojalá durante un semestre las facultades de arquitectura dijeran no vamos a hablar de arquitectura tradicional y nos vamos a dedicar a otros temas. O siguiendo con la línea para quienes no estuvieron esta mañana, levanten la mano. Bueno, ustedes se retiran por favor, esto empezó por la mañana, quería saber exactamente. Esta mañana Carlos Mario dijo, los libros de arquitectura son las calles. No son los de los premios Pritzker ni nada de esas cosas, son las calles. El año pasado, hace un par de años, pregunté en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una conferencia ante 200 estudiantes de arquitectura y profesores, pregunté algo que voy a preguntar en este momento. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, conocen el centro comunitario del barrio Las Independencias? Hombre, un poco más de lo que pasó hace 2 años, qué maravilla. El resto se retira, por favor. Van aquí cerquita al centro de Las Independencias y vuelven al final de la charla y nos cuentan cómo les pareció. No tiene sentido, decía yo hace 2 años en la Universidad de Nuevo León, que estuvieran viendo los proyectos de los grandes arquitectos del mundo y no hubieran ido a 1 kilómetro de la Plaza Central al centro de Las Independencias. 1 o 2 kilómetros, que es lo que separa. Desde Las Independencias se ve, ¿cómo se llama la macroplaza? Desde Las Independencias se ve. No sería sino meterle una ciclorruta y llegaría uno en 10 minutos pedaleando entre la macroplaza y el centro de Las Independencias. Esta mañana también una chica preguntó, hombre, ¿y cuántos parqueaderos va a tener el Distrito Tech? Y la respuesta ideal sería los menos posibles. Esa sería la respuesta ideal, contraria a la que todos los arquitectos preguntan, los más posibles. La respuesta ideal sería los menos posibles. El edificio de Ruta N, vamos a ver luego un par de imágenes rápidas de Ruta N, en Medellín, hecho por un grupo de arquitectos encabezados por Emerson Marín y Alejandro Echeverry de Medellín, prioriza, beneficia a quien llegue en transporte público o a quien llegue en bicicleta. Y tiene más plazas para bicicletas que para autos, tiene duchas para que la gente pueda llegar en bicicleta, ducharse y etcétera, etcétera. Y al que llega en carro se le cobra, se castiga el uso del carro particular. O sea, hay que potenciar el transporte público colectivo, el transporte público masivo y otros sistemas de transporte distintos al auto particular en estas ciudades que fueron hechas al modelo gringo de potenciar el auto particular y que cada persona esté... ¿Quiénes de ustedes vinieron en transporte público a esta charla? 2, el resto se retira, por favor. Se va hasta su casa en su carro y vuelve en transporte público. Es que miren, ¿cómo diablos hablamos de sustentabilidad? ¿Cómo diablos hablamos de transformación? ¿Quién vino? Bueno, pero entonces, un momentico, puedo estar equivocado, perdón, me devuelvo. Todavía no se vaya. A lo mejor fue que el resto vino en bicicleta. ¿Quiénes vinieron en bicicleta? Ni uno. Listo. A lo mejor estoy equivocado y vinieron a pie por las maravillosas veredas, andenes, ¿cómo es que llaman aquí? Banquetas. Ustedes son el único país que le dice banqueta a las aceras y a los andenes. Son muy raros ustedes. Entonces, pero por las banquetas. A lo mejor vinieron caminando. ¿Quién vino caminando? Usted. Usted caminó para coger el bus, se bajó del bus y siguió caminando. Es una maravilla. O sea, nadie más. Miren, ¿qué tipo de ciudades construimos? ¿Qué tipo de ciudades construimos? Ciudades, entonces, a lo mejor, vos tuviste un lío seguramente para llegar hasta acá.
por el mal transporte público, te tomó mucho tiempo. Hora y media. ¿Desde dónde venís? Desde la universidad. ¿Desde cuál universidad? Desde la Autónoma. 1 hora y media desde allá. Miren, una ciudad que solo beneficia, o sea, que está pensada para que la gente use un carro particular. Cada uno de ustedes llegó con 1 tonelada, al menos, de chatarra, aquí, y la tienen parqueada allí. Ese es, o sea, ¿cuántos parqueaderos va a tener el TEC de Monterrey, el distrito TEC? Ojalá los menos posible, ojalá potencien otro tipo de cosas. Y una que es esa de buscarle problemas. Esta mañana, mientras alguno intervenía en preguntas que le hicieron a José Antonio, una persona, no voy a decir quién es, una persona me dijo, no, ¿y por qué yo no he dicho que fuese Elina. Una persona que empieza por C y termina por Elina, me dijo, en esta ciudad estamos acostumbrados a buscarle problemas a las soluciones. Y yo dije, claro, parte de lo que nosotros hicimos en Medellín, y le mostré un trabajo la semana pasada en El Salvador, es que dijimos, empecemos a buscarle soluciones a los problemas, y no al contrario. Porque toda solución que uno proponga, alguien tendrá un problema para esa solución. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en determinado tipo de soluciones. Nosotros cerrábamos vías. Decíamos, ¿qué es movilidad? Precisamente. Porque nos decían, ¿ustedes qué van a hacer para la movilidad? Y todo el mundo espera que los gobernantes respondan, más vías, más intercambios viales, más puentes, más conexiones, más autopistas. Y nosotros decíamos, movilidad no es mover carros, movilidad es mover personas. Y las personas se mueven en cochecito de bebé. Ahí empieza uno a moverse. Se mueven en bicicleta, se mueven a pie. El 33% de la población de Medellín va a pie a su trabajo o a su oficina o a su colegio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar las banquetas, ponerle mobiliario a las banquetas. Piensen ustedes, yo acabo de escribir un pedido acá por Roberto Garza, el esposo de Margarita, un artículo para un libro sobre tercera edad. Piensen ustedes en la tercera edad en esta ciudad, confinada, condenada, en esta y en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. No son ciudades pensadas para el anciano. Como le tenemos como miedo a la vejez en lo personal, parece que también se la tenemos en lo colectivo. En fin, miren el segundo prefacio. Muchas palabras, esto lo hice para las que no vinieron esta mañana. Muchas palabras, algunas de las palabras escuchadas esta mañana en la presentación de José Antonio Torres y de Carlos Mario. Y es laboratorio, articulación, territorio, integración, cohesión, acupuntura urbana, acompañamiento, seguridad, ciudadanía, peatones, espacio público, plataforma, oportunidad para pensarnos. Ese tipo de cosas. Entonces se decía, un espacio de estos, pero también, o sea, estos espacios, este mes de la ciudad es un espacio para pensarnos siempre. Pero me encantó porque nosotros en Medellín decimos mucho que somos una ciudad laboratorio. ¿Quién está más preparado que un laboratorista para el fracaso? Poca gente, porque todos los días ensaya y ensaya y ensaya, pero de esos ensayos casi ninguno resulta bien. Pero ¿cuál es la circunstancia que maneja un laboratorista? Que de cada ensayo aprende. Por eso de un laboratorio salen aprendizajes. Y nosotros, Medellín, no somos un modelo. No somos un modelo, somos un laboratorio. Y de ese laboratorio, muchos de los aprendizajes son los que vamos contando hoy por el mundo. Tercer prefacio, son 4. Miren esto, de la conferencia de Carlos Mario Rodríguez, algunas cosas, contexto territorial y nacional. Él pasó por ese contexto, yo me evitó pasar ahora. Contexto político fundamental, nacional, regional y municipal. Proyectos versus políticas, cómo pasar de los proyectos a las políticas públicas, cómo dejar de centrarnos en el proyecto puntual, focalizado, inmediato, temporal, a políticas públicas que nos permitan realmente ganarle espacio a lo que queremos. Cómo trabajamos en la decisión política. Una buena parte de lo que hicimos en Medellín tiene en la decisión política su razón de ser. Pero hacemos caso de una frase de José Martí: la mejor forma de decir es hacer. Entonces, lo que ustedes vieron esta mañana y ¿quiénes de ustedes han ido a Medellín? Levanten la mano. El resto vendemos pasajes, Carlos Mario y yo afuera, tiquetes turísticos y bueno. Medellín es producto de una decisión política también, pero de un reto colectivo, como decía al principio, y es producto de hacer, no de quedarnos diciendo qué íbamos a hacer, sino de ir haciendo, incluso porque es preferible equivocarse por hacer que por no hacer. En la gestión pública, todos los días uno elige
la soga con la cual quiere que lo ahorquen. Entonces toda decisión trae consecuencias, pero eso hay que asumirlo. Hombre, cerramos una vía con Carlos Mario, además en el trabajo conjunto de la empresa de desarrollo urbano, y yo estaba en ese momento como gerente del centro. Cerramos una vía, peatonalizamos la vía de mayor circulación de buses en el centro. 508 buses por hora pasaban por ahí, y solo un comerciante estaba de acuerdo. De todos los 900 metros de vía, ustedes han caminado por Carabobo. ¿Qué es Carabobo hoy? Una calle entretenidísima, una calle espectacular, y no estaban de acuerdo. Hoy, el comerciante que más se oponía, Alfonso Giraldo, perdón, el comerciante que más se oponía, hoy es el líder de los comerciantes y cuenta la experiencia en otras ciudades, porque esa calle se valorizó de una manera tremenda. Entonces también ahí hay que jugar con las decisiones. Para eso se llega también, ¿cierto? Hay que jugar con las decisiones. Bueno, y el saldo pedagógico: es posible reconstruirse como sociedad a través de intervenciones integrales. Es lo que muestra Medellín, una ciudad que tenía 20 muertos diarios por violencia en el año 91, 6.700 muertes. Hoy tenemos un 7% de las muertes violentas por homicidio que tuvimos hace 20 años. 7%. Todavía son altas. Todavía nos tienen en el ranking de las 50 principales ciudades con violencia por homicidio en el mundo, en el lugar 35, pero ya no en el primero. Primer objetivo: desaceleremos la línea de crecimiento. Segundo objetivo: empecemos a bajar. Y tercer objetivo: mantenga la tendencia a la baja. Y mantener la tendencia a la baja me hace acordar de la canción de Sting, Fragilidad. Los que hemos nacido en un mundo así, no olvidemos nuestra fragilidad. No es irreversible. Bogotá es una evidencia de eso. Subió durante 12 años y lleva bajando otros 12, con 3 buenas administraciones y con 3 malas. O sea, no es irreversible, pero van a ver algunas de esas claves para poder lograr la sustentabilidad. Y menciono esto: Comuna 13. Esta mañana Carlos Mario mostró varias imágenes de la Comuna 13 y cerró su presentación con una imagen de la Comuna 13, del momento peor de las guerras en cualquier ciudad colombiana, entre guerrilla y paramilitares. De las ciudades principales en Colombia, la peor guerra se vivió en esta Comuna 13 de Medellín, a 9-10 kilómetros del centro de la ciudad, en el año 2001, 2002 y 2003, paramilitares, guerrilleros enfrentados. ¿Por qué pongo Comuna 13? Porque yo, aquí lo he comentado en alguna conferencia, yo nací en la Comuna 13, soy de ese barrio, de una villa, como decir Las Independencias. Nací ahí en ese barrio, viví ahí hasta los 24 años que me fui a vivir con mi compañera, con quien todavía vivo hace 30 años. 30 años, tengo 52. Viví este barrio intensamente. Mi mamá vivió ahí hasta hace 7 años, que se quedó sola y se pasó a otro lugar. Y mi hijo hace 2 años que se fue a vivir con su novia, mi hijo artista con su novia cineasta, que dijo Fernando, escogió este barrio para vivir. Y cuando le preguntaron por qué escogía el barrio para vivir, mi mamá le dijo: mijito, ¿usted por qué se va a ir a la Comuna 13? Todavía el barrio tiene durezas. Con vos estuvimos y les contaba las durezas. Todavía tiene durezas. Y eso que el día que fui con Fernando y sus hijos no les conté, que 2 días antes habían matado a un par de muchachos en el barrio, porque si no se me quitaban del recorrido. Y entonces, fuimos, Fernando, sin escoltas, solos, en transporte público. Fernando Maiz montando en transporte público en Medellín, imaginas, en transporte público y sin problemas. ¿Te sentiste inseguro en algún momento? Sin problemas. La ignorancia lo hace a uno atrevido. Entonces, en la Comuna 13, mi hijo vivía ahí y le dijo a mi abuela: abuela, me voy a vivir a la Comuna 13 por 3 razones. La primera, yo empiezo el striptease que acostumbro en estas conferencias para entretener. Bueno, la primera, es un barrio muy entretenido, un barrio popular. No es un barrio cerrado, no es un barrio aislado, es un barrio con vida. Es un barrio donde se puede caminar, donde hay tiendita, donde hay legumbrería, donde hay papelería, donde hay vida. No estos barrios que no tienen vida. Segunda razón, es volver a la semilla abuela. Ustedes son de ahí, vivieron ahí siempre. Y tercera razón, la respuesta de mi hijo, un poco irónica, le dijo: si yo no creo en lo que mi papá dice que hicieron cuando estaban en la alcaldía, ¿quién va a creer? Y ese día yo me di cuenta que lo que estábamos haciendo Carlos Mario en la alcaldía no era para otros, era para nosotros, para esa ciudad en la que queríamos vivir, todos. Y entonces una ciudad donde uno interviene, un barrio como Las Independencias, y después se va a vivir a él, es una maravilla. Y yo hoy estoy, se los digo, tranquilo con mi hijo viviendo en ese barrio. Vuelvo entonces, y el último prefacio. Esta mañana hicieron preguntas: ¿ustedes de dónde sacan plata para hacer todo eso? Y volvieron a preguntar, pero es que no le entendí. Y Carlos Mario dijo: 1, de impuestos, de predial, porque en Colombia cada uno paga el predial, todo el mundo paga el predial y se pagan.
es la ciudad con mayor recaudación en predial en el país. O sea, hay un cumplimiento porque hay confianza en lo público. Se paga un predial diferencial según el nivel socioeconómico. El que más tiene paga más por metro cuadrado que el que menos tiene. Es un criterio de equidad, como con los servicios públicos. El kilovatio o el metro cúbico de agua vale más en el nivel más alto, en el barrio más rico, que en el barrio más pobre. Entonces es un criterio también de equidad. Incluso los tres, en una división de 1 a 6, el estrato socioeconómico 4, 5 y 6 subsidian a los estratos 1, 2 y 3 en ese pago de servicios públicos como criterio de equidad territorial. Es decir, es más caro el kilovatio con un porcentaje adicional en estrato 4, 5 y 6 o el metro cúbico de agua que en los estratos 1, 2 y 3. Transporte o accesibilidad es la pregunta, o sea, las ciudades tienen que ser accesibles. Francesco Tonucci, italiano, decía que las ciudades tienen que diseñarse para los niños y para los más débiles, y que si se diseñan para los niños y los más débiles, quedan diseñadas para todo el mundo. Tenemos que diseñar ciudades accesibles, ciudades que sean más humanas. No hay que hablar de desarrollo urbano, hay que hablar de desarrollo humano. A mí me gusta mucho el título que le dieron aquí al Implan de Monterrey, Instituto de Planeación Urbana y Convivencia. Es decir, ¿para qué va a servir el instituto? Para la convivencia. Ciudad al servicio de las personas, ¿sino para qué? Las similitudes entre Monterrey y Medellín. Miren, somos parecidas, ciudades industriales. Medellín hoy es más de servicios que industrial. Ciudades alejadas. Nosotros estamos a 10 horas del Atlántico, a 10 horas del Pacífico, a 7, 8 horas de Bogotá hoy, históricamente a 12, 15 horas de Bogotá, metidos en una montaña, lejos de todo. No tenemos comunicación de doble calzada, por doble calzada, a ninguna otra capital del país. Vamos por carreteras de montaña. O sea, tenemos una situación, y además hemos sido atravesados por el narcotráfico tanto como ustedes, o más, muchísimo más. Ustedes nunca han llegado a 20 muertos diarios, a 6.700 muertes en un año. Entonces, estas son ciudades muy similares. Pero además yo digo, si los narcotraficantes aprendieron uno de otro y si siguen negociando los de Sinaloa con los de Medellín y los del cartel de los Zetas con los de Cali, ¿por qué no podemos aprender entre organizaciones que trabajamos también desde el otro lado? O sea, ellos ya inventaron eso. Entonces, hagamos cárteles, cooptemos al otro, invirtamos bien. Es lo que ellos hacen. Conferencia de TEDx, los TED, los TED, X Punta del Este. Busquen una conferencia que llamé lo que aprendimos de los narcotraficantes en Medellín. Ese es de septiembre de hace un año. TEDx de Punta del Este en Uruguay. Cómo ganar conciencia colectiva. Vamos a ver cómo reaccionó la población a todo esto y finalmente hicieron la pregunta sobre vivienda de interés social. En estos eventos realmente deberíamos empezar siempre con las preguntas para que no se conviertan en una cantidad de respuestas a preguntas que no nos hacemos. Entonces, bueno, Medellín, un reto colectivo. Medellín, para los que no conozcan, ustedes ya, yo creo que algunos dicen estamos hasta acá de Medellín, nos cuentan siempre Medellín. Creo que mucha gente ha ido a Medellín, alcaldes, alcaldesas, empresarios. Lo importante sería no que vayan, sino que vengan y hagan cosas, porque o si no, ¿para qué van? ¿Cierto? Que devuelvan la plata de los viáticos. Bueno, Medellín se ha convertido en una referencia por las transformaciones sociales. Siempre éramos referencia por narcotráfico y por violencia. Y hoy ustedes están acá porque dicen, Medellín suena a otra cosa. Ustedes no vinieron a hablar de narcotráfico y de violencia, sino de estas cosas. Miren esta frase de Ana María Rodríguez en un libro publicado por la empresa de Desarrollo Urbano. Ana María dirige proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y esa frase, la experiencia de Medellín ilustra un nuevo modelo de transformación urbana y ciudadana por los resultados concretos. No habla de procesos, de programas, de ideas. La peor frase en la gestión pública es cuando un funcionario dice, jefe, es que la idea es hacer tal cosa. Listo, esa es la idea. Ahora contame qué vas a hacer. No me hables de ideas. Ideas tiene todo el mundo. Decime qué estás haciendo, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, con qué plata lo vas a hacer. O sea, cuáles son los resultados concretos. Entonces, resultados concretos en la reducción considerable de la criminalidad, la mejora de indicadores de calidad de vida y la creciente confianza ciudadana en la administración pública, acompañado de 3 datos. La ciudad con más alta calidad de vida del país desde el 2007. La ciudad, lo vamos a ver al final, que más atrae inversión extranjera hoy en el país. Hemos pasado del lugar 35 al lugar 14 en American Economy en atracción de inversionistas. O sea, ahora nos encontramos, me dieron un material de una empresa de acá que está produciendo prefabricados. No sé si estará por acá el hombre que estaba esta mañana, el equipo, y instalaron su empresa. Son de Monterrey, instalaron su empresa a 1 hora de Medellín porque les encanta. O sea, gente de Monterrey yendo a montar fábricas de prefabricados en Medellín. Ahí tengo el folleto. Impresionante. Y tienen ya
o sea, ya se implantaron en Medellín. Reducción de la criminalidad, lo que les dije, un 93% en 20 años de muerte violenta por homicidio. Seguimos altos, pero disminuir un 93% es tremendo. Y la creciente confianza ciudadana en la administración pública. Es la ciudad donde la gente es más optimista y donde más credibilidad tiene en lo público. Porque convertimos lo público en un sinónimo de confianza y de calidad. Sinónimo de confianza y de calidad. Lo público funciona. Por eso la gente usa el transporte público. Por eso el agua pública llega de la misma calidad a todos los barrios. Las mismas 24 horas, al barrio más rico, al barrio más pobre. La recolección de basura, el acueducto, la energía, las cloacas, las calles que son públicas. Y hemos hecho de varias cosas públicas símbolo de orgullo y lo van a ver. No sé si saben esto, que el año pasado Medellín ganó el premio como la ciudad más innovadora del mundo. ¿Alguno sabía eso? 1, 2, 3. El año pasado, en una cosa muy rara, un concurso entre 250 ciudades, y entre esas 250 ciudades, Nueva York, Tel Aviv y Medellín quedaron finalistas y Medellín ganó. Yo hasta las 3 finalistas quedé contento, porque hasta esos 3 finalistas fue un jurado. Y digo que bien, un jurado escogió entre 250 ciudades. El ganador, que fue Medellín, lo escogieron por votación. Y el alcalde de Medellín hizo de esto pues casi que el reto personal de su vida. Entonces le pagó publicidad a medios de comunicación para que la gente votara y todo el mundo salió a votar para que Medellín quedara. Yo no me imagino al alcalde de Nueva York diciéndole a la gente de Nueva York que votara. Y el de Tel Aviv estaba muy ocupado matando palestinos, entonces no tenía tiempo para hacer estas cosas. Y en ese espacio nosotros ganamos. Entonces, Urban Land Institute, el Wall Street Journal, el Citigroup, y nos dieron, en el acta del jurado dice, una ciudad que logra conectar los lugares de trabajo y los sitios de esparcimiento con los ciudadanos, una ciudad donde la innovación, gracias a proyectos tecnológicos, educativos y culturales, ha permitido el despertar de una mentalidad creadora, etcétera, etcétera. Y nos dieron, por 5 razones, el premio, muy rápidamente. En todas van a ver esa suma de arquitectura social y arquitectura física, que luego explico en detalle. Nos dieron por los proyectos culturales y el acta dice por 9 parques biblioteca, por jardín botánico, por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Estas imágenes algunos de ustedes las habrá visto, parques biblioteca. Este es el primero que inauguramos el 31 de diciembre del 2006. Esto es una cárcel. Acaba de dejar de ser cárcel y será un proyecto. Aquí esta cárcel pasó a otro lugar de la ciudad, la cárcel de mujeres. Yo le decía a mis bibliotecólogas cuando me dijeron, jefe, la biblioteca va a estar al lado de la cárcel. Y les decía, claro, una maravilla, ese es el sueño de toda bibliotecóloga, tener un público cautivo. Entonces, cárcel, bueno, y cárcel y biblioteca. Javier Vera, arquitecto, hace un año fue considerado el mejor arquitecto de las Américas. Una biblioteca, esa cárcel dejó de ser cárcel y ahora será la sede de la sinergia de universidades públicas de Medellín de carácter municipal. La alcaldía es dueña de 3 universidades de la ciudad: Instituto Tecnológico Metropolitano, Colegio Mayor y Pascual Bravo, y venían funcionando separadas, eran de la nación. En fin, logramos hacerlas a la alcaldía y ahora va a ser una sede principal para universidad. Convertir una cárcel en una universidad y no en universidad. No vamos de allá no van a salir universicarios. No con C, sino con T. Entonces, bueno, miren algunas de las imágenes. Acuérdense el mapa. Una cosa que no dije, esta mañana Carlos Mario mostró este mapa, el más clarito, verde clarito y blanco, es el mapa de los homicidios también, y es el mapa de la pobreza, donde esta es la zona más rica y esta es la zona más rica, pero este es el mapa de la pobreza. Y es el mapa de la demografía, donde están los menores de 0 a 6 años. Entonces, donde los 3 mapas coinciden, hacemos las intervenciones como estas. O sea, esto es en el barrio de las Independencias, en un barrio parecido al de ustedes. Miren esta otra cárcel, la cárcel de hombres. Este es el muro que conservamos de esa cárcel. El palimpsesto, escribir la historia sobre lo ya escrito. Entonces se mantiene, y el parque biblioteca, las terrazas son auditorios, esta calle externa por dentro es calle interna de galería. Cada parque biblioteca tiene
220 computadores, 120 de mesa, 100 portátiles, red Wi-Fi de conexión de banda ancha rápida, 23.000 libros, ludoteca. Fernando decía esta mañana, no son solo bibliotecas, tienen salas de reuniones, tienen salas Mi Barrio para las organizaciones barriales de la zona, tiene centros de desarrollo empresarial zonal, es decir, tiene escuelas de música, son unos conjuntos, parque, biblioteca, que tienen, miren ese ahí, miren el entorno donde está ese, en una de las zonas más pobres de la ciudad. Otro, el Parque Biblioteca La Quintana, una cañada donde el arquitecto Ricardo Larrota, el anterior era Massanti, Giancarlo Massanti, hizo una buena y una mala. Massanti, me va a matar Carlos Mario con esta, pero enseguida les muestro la mala, la que a mí no me gusta, que es la que más se conoce, y creo que ahí, esta es una maravilla. Ricardo Larrota miren, esta cañada, y el arquitecto envuelve el camino, le atraviesa el edificio al camino y le pone zancadilla a la gente con lo que pasa allá. La gente pasa por el Parque Biblioteca y se queda aquí en el auditorio, se queda en el centro de desarrollo, se queda en la sala en la biblioteca, se queda en la sala de exposiciones. Estas escalas son un auditorio al aire libre para 2.000 personas. Estas otras llevan a este espacio y abre a las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche de lunes a domingo, solo cierra 25 de diciembre y 1 de enero. Y esto se convierte en pantalla a las 10 de la noche, un viernes, o se convierte en espacio de aeróbicos a las 6 de la mañana, antes de que abra. O sea, miren esto, ustedes no saben lo que nos costó pagarle a toda esta gente para tomar la foto. Entonces hay que mostrarla, Carlos Mario, pues ya que nos costó pagar, ¿cuánto le pagamos a toda esa gente para que se juntaran para la foto? Y miren esto, o sea, el auditorio son puros extras, todos los funcionarios de la alcaldía que tuvieron que ir obligados a en fin, es eso, o sea, es poder, miren esta es uno de los, ustedes digitan Medellín y sale esta imagen. Esta es la imagen que más se ve hoy de Medellín, Parque Biblioteca España. A mí no me gusta. Me parece un canto al ego del arquitecto. Además es poco funcional, hoy tiene un problema de fachada durísima. Es una biblioteca muy dura de manejar. Sin embargo, una amiga brasilera me ayudó a resolver mis problemas morales y me dijo, Jorge, tal vez como arquitectura no es tan buena como otras bibliotecas, pero qué maravilla de escultura de ciudad. Y le dije, pues sí, un muy buen escultor, Giancarlo Massanti. Y bueno, esta, que parece diseñada por un japonés, ¿cierto? Es un japonés, el arquitecto Hiroshi Naito. Esta que es una maravilla, de Orlando García, a mí me encanta esta, parece diseñada desde adentro. Ayer cuando hablábamos, Fernando, ¿qué se me hizo Fernando? Ayer cuando hablábamos, allí está Fernando, cuando hablábamos, Fernando, con vos y con Celina de las estaturas de diseño, yo pensaba en esta biblioteca, porque tiene una ventana, cuando uno entra a la escuela de música, entra uno, abre uno de los salones de 80 para 80 músicos y abre uno el salón y desde la puerta se ve allá en el rincón una ventana contra el techo. No la puso en otro lugar, una ventana contra el techo. Y enmarcó la montaña más alta del Valle de Aburrá, que tiene 3.017 metros. Yo dije, este arquitecto se paró aquí para mirar la montaña y enmarcarla desde la ventana. Es esta biblioteca. Esta es la brasilera que me dijo lo de la escultura. Las mejores condiciones. Esto es en las Independencias. O sea, no es otro sitio distinto. Miren el auditorio, 500 personas el auditorio, con un teatro de boca de 9, de boca de 12 por fondo de 9, con 5 tramoyas, con todas las posibilidades. Sala de niños, tiene una bebeteca, no para beber, sino para bebés. O sea, bueno, miren esto, el Parque Explora, el Jardín Botánico, el barrio Moravia que se integró. Este es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, idea de la comunidad, el diseño de Rogelio Salmona. Este barrio, cuando construimos este proyecto, era el de más alta tasa de violencia en la ciudad. Y miren la altura del muro, y miren lo permeable. Y tiene por el otro lado acá 25 ventanas de vidrio inmensas. Y nos decían, encierren el edificio. Y dijimos, ¿por qué lo vamos a encerrar? El proyecto fue idea de la comunidad. La comunidad es la que va a estar beneficiándose. 1.400 personas diarias. ¿Por qué lo vamos a encerrar? La gente lo tiene que cuidar. Parque Explora, Alejandro Echeverry, el acuario más grande de agua dulce en Latinoamérica. Eso decimos los de Medellín porque no hemos visto otro. O sea, entonces decimos el acuario más grande que hemos visto los de Medellín y nos quedamos tranquilos. El Orquideorama de Camilo Restrepo y otros 3. Ruta N de Emerson Marini y Alejandro Echeverry y otro grupo.
El sistema público de transporte, que esta mañana Carlos Mario habló de este paso muy rápidamente, las escaleras, que esta mañana en las imágenes tuyas faltaba el techo, ¿cierto? Van con techo no porque se dañe la escalera eléctrica, aquí hay 6 tramos de escalera, lo que Carlos Mario decía que en algunos equivale a subir a un edificio de 50 pisos o bajar en uno de los barrios más duros de la ciudad, Comuna 13 nuevamente, y estas escaleras funcionan de 5 de la mañana a 10 de la noche, casi paralelo al sistema metro, y es acceder a estas lomas a través de escaleras eléctricas. Carlos mostró esta mañana lo que había antes y lo que hay ahora. Empresas públicas, que además con dinero de empresas públicas construimos, la misma foto que Carlos mostró esta mañana, estos colegios públicos de calidad. Cuando inauguramos en la zona, en el mapa ahora veíamos una zona blanca, cuando inauguramos un señor me dijo, le dije yo, hombre, ¿vos dónde vivís? Y me señaló, me dijo, por aquí Melguizo, pero mi hijo estudia aquí. Ese pero mi hijo estudia aquí es, ya dio un paso adelante. Yo vivo acá, pero mi hijo al estudiar acá tendrá otra posibilidad, porque tiene un colegio de calidad, un aula para 25 30 alumnos, un computador por cada 8 alumnos y no por cada 60. Estos colegios públicos, la alcaldía invertía en puentes y en puentes y en puentes. El alcalde antes de nosotros empezamos a gobernar en el 2004, el alcalde antes de nosotros se llama Luis y la gente le dice Luis XV. Y entonces el alcalde antes de nosotros, mucho puente y mucha cosa, y en estos colegios aulas de 60 alumnos y un computador por cada 60, 70 alumnos con DOS. Creo que todavía tenían el DOS. Los jóvenes luego preguntan qué es DOS, papá, llevan la tarea a la casa, eso ya no existe. Y entonces, para ir cerrando, me detuve en los qué, que es lo que el jurado vio. Pero yo digo, lo importante no fueron los qué, lo importante son los cómo. Porque los qué lo hace todo el mundo. En Ciudad Juárez se fueron y vieron los parques biblioteca, traqui, montaron un parque biblioteca, pero sin la arquitectura social. Y es un fracaso, o un medio fracaso. Primer cómo, la búsqueda de nuevas respuestas a los problemas de siempre. La lectura distinta de los problemas. Lo que les decía, la movilidad. ¿Qué es movilidad? Y todo el mundo responde, ¿cómo va a mejorar la movilidad? Y todo el mundo dice, un puente, una cosa, y eso atrae más autos. Un intercambio vial, y eso atrae más autos. Nada, la respuesta por la movilidad nosotros dijimos peatones y transporte público masivo. Entonces Medellín tiene un sistema de metro, tiene hoy 3 metrocables, los que vieron, están construyéndose otros 2, está construyendo un tranvía. Ojo, el tranvía, ¿se acuerdan del mapa? El mapa que teníamos, la parte más rica aquí y otra parte rica aquí. El tranvía va hacia la parte más pobre. El mejor sistema público para los de la independencia. O sea, es lo que hay que hacer. El tranvía no va a pasar por la zona rosa de la ciudad, no va a pasar por la zona hotelera. La semana pasada en El Salvador tuve una reunión con Ricardo Poma, uno de los dueños de El Salvador, y está construyendo un Marriott en Medellín. Y le dije, hombre, le tengo una noticia, Ricardo, el tranvía no va a pasar por su hotel. No es para la zona más rica de la ciudad. El tranvía es para los más pobres de la ciudad, para los que necesitan excelencia en el sistema de transporte público, para los que se demoraban 1 hora y media en bajar y se van a demorar 11 minutos en un transporte público y seguro, de calidad y seguro. Es más seguro andar en metro que andar en carro particular, más seguro, 1000 veces más seguro. No tengo cómo demostrar esa afirmación, pero la creo. Lo innovador, por ejemplo, en seguridad, lo he dicho muchas veces acá. Nos decían, hombre, ¿ustedes cómo van a hacer para mejorar la seguridad? Con lo que terminaste vos, Carlos Mario. Carlos Mario terminó esta mañana con una foto que eran unos militares en la Comuna 13 hace 10 años. Y se devolvió a la anterior foto con las escaleras eléctricas y con los proyectos urbanos, en fin. Y decía, ¿cuál de estas 2 cosas sirve más? Y yo puse un Twitter esta mañana. ¿Qué sirve más para mejorar la seguridad en un barrio? ¿Los soldados o un proyecto urbano integral? Yo no tengo dudas, los soldados. Mire, si no hacemos intervenciones de proyectos urbanos integrales, si no invertimos en educación, en cultura, en lo social, no construimos convivencia. Y ustedes en México hoy son la evidencia. Los policías que mataron, confesos hoy, a estos 40 normalistas la semana pasada, el 26 de septiembre, en Guerreros, que son ejércitos privados paramilitares, pagados y al servicio de intereses políticos y de intereses mafiosos. Yo he dicho
tengo un artículo por ahí sobre las policías locales. Fernando sabe la teoría que yo tengo, y es que uno de los problemas de ustedes en México es tener policías locales. En Colombia no tenemos policía local, la policía es nacional y hay policía corrupta, pero nunca es posible corromperlos a todos. En cambio, las policías locales se convierten en ejércitos privados al mando, al servicio del que los mande, el alcalde o el mafioso de turno. Entonces, los ejércitos que ustedes tienen en Michoacán, y ese ánimo que algunos de ustedes los acompaña de que qué maravilla los paramilitares críen cuervos y les sacarán los ojos. Ya a nosotros nos los sacaron. Los paramilitares en Colombia, aupados por Álvaro Uribe y sus seguidores, se convirtieron en lo peor de lo peor y terminaron sacándonos los ojos a los colombianos, y en un problema peor del que pretendían supuestamente solucionar. Y no pueden contar con el aplauso de la gente. No se puede hacer justicia por mano propia, no se puede. Hay que fortalecer las instituciones y hay que fortalecer la sociedad civil. Lo contrario a la inseguridad no es llenar eso de soldados y policías, es llenar de proyectos sociales, educativos y culturales. Esa es la respuesta estructural, no es otra. Esta mañana Carlos Mario lo habló mucho, yo lo paso por encima: articulación e integralidad, proyectos urbanos integrales, completamente necesario. ¿Cómo llegamos a un territorio? Juntos. El Estado, la sociedad civil, las ONG, las universidades, las empresas privadas, y hacemos proyectos urbanos integrales. ¿Qué es un proyecto urbano integral? Un proyecto que tiene todos los componentes de intervención barrial. Esta mañana Carlos Mario mostró en el mapa de la Comuna 13 y en el de la UNA. Esto, la decisión de asumir lo público como un profundo trabajo de acupuntura. Miren, yo no soy médico, soy periodista. Si me duele la cabeza y voy donde un acupunturista, ¿a dónde diablos me pone las agujas? En la cabeza. ¿Quién dijo la cabeza? Usted se retira, por favor. Hombre, donde un médico me ponga una aguja en la cabeza para quitarme un dolor de cabeza, me deja con el dolor de cabeza y con la aguja puesta, con otro dolor peor. Un acupunturista jamás te va a poner una aguja donde duela. El acupunturista la pone donde causa el dolor. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, me la pone en el dedo gordo del pie, o en la columna, o en la mano. La acupuntura actúa así. No hay que poner la solución donde es evidente. La primera respuesta es la cabeza. Vos servís para alcaldesa, servís para alcalde. O sea, es poder lanzarte a política. Es lo que han hecho nuestros políticos toda la vida, presidentes. O sea, aquí pues hacen una telenovela y llegan a presidentes. Entonces, y uno llega y ustedes tienen esa respuesta. ¿Dónde duele? En la cabeza. ¡Prum! A la cabeza. No, al pie. Hay que tener una respuesta inteligente construida de otra manera. Esa es la acupuntura social y urbana. La cercanía con la comunidad, el conocimiento del territorio. Cuando yo pregunto en un auditorio de estos, miren, ustedes están acá porque les interesa el tema, están acá porque son afines al tema, desde muchos campos. Y cuando yo pregunto, ¿y ustedes no conocen Independencia? Yo digo, entonces, ¡y Ave María! Entonces, ¿para qué vienen a esta conferencia? Deberían irse a conocer las independencias, a caminar el barrio, a acompañar el barrio, porque además hay una cosa que vengo insistiendo. Medellín fue tratada durante 20 años como la ciudad más violenta del mundo. Hoy es San Pedro Sula. Dicen, San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo. Segundo lugar, Caracas. Caracas, la ciudad más violenta del mundo. Caracas es un horror hoy. Es increíble lo que estos gobiernos últimos han desbaratado en Venezuela. Y entonces uno dice, las ciudades más violentas, el barrio más violento. ¿Cuál puede ser el barrio más duro en Monterrey o en los alrededores? El más duro, el de mayores violencias. Cadereyta, eso, la vez pasada también me lo habían dicho, Cadereyta. Entonces uno dice, usted pensaría que Cadereyta es un barrio violento. Sí, usted también se me retira con aquella chica, parece alcalde, usted sirve para alcalde. Cadereyta, no es un barrio violento. Porque si yo le digo a usted, ¿cómo se llama usted? Jorge, tocayo además. Si yo le digo, Jorge, fui violado, ¿usted qué hace? Usted me rechaza y usted me dice que soy violador. No, yo soy la víctima, no el victimario. Cadereyta es víctima, no es victimario. Independencia es víctima, es un barrio víctima, no es victimario. Monterrey es una ciudad víctima de las violencias, no es un barrio victimario. México no es un país violento, es un país violentado por muchísimas razones. Entonces, ¿uno qué espera de cuando alguien es? Claro, cuando uno trastoca el término conceptualmente y en la realidad, uno dice, cuando hay una víctima, si yo le digo a usted, hombre Jorge, anoche fui violado, ¿yo qué espero de ustedes? El acompañamiento, el apoyo, el cariño, el abrazo.
En cambio, estos barrios los hemos estigmatizado, los hemos alejado. Les hemos dicho barrios violentos y no nos acercamos, no vamos. Esos barrios tendrían que tener el abrazo de toda la población. Pasa algo en Cadereyta. ¿Quiénes de ustedes han ido a Cadereyta? No, en serio. ¿Quiénes han ido a Cadereyta? Otra vez, levanten la mano. Bueno, más de los que me imaginaba. Qué bien, listo. Esos barrios necesitan el acompañamiento total. El acompañamiento total de nosotros. Entonces, necesita una gran capacidad de escucha todo esto. Esta mañana decíamos, hombre, en el almuerzo con el que estábamos almorzando, con usted, ¿cómo es que se llama usted? Carlos. Le dije que iba a hablar de esto, la capacidad de escucha. Digo una cosa siempre y voy repitiendo lo mismo en todas partes, y es que quienes trabajamos en lo público tenemos que tener conciencia de que tenemos 2 orejas y una sola boca. Es decir, que tenemos que escuchar al menos el doble de lo que hablamos. Imagínense a mí cómo me toca escuchar con todo lo que hablo. O sea, escuchar el doble parecería imposible, ¿cierto? Entonces, bueno, la participación asumida como esencia, lo hablamos Nora ahora en el almuerzo también, la participación asumida como esencia y no como herramienta. Hay gobernantes que creen que participar es traer a la gente a un foro, mostrar una presentación. ¿Les gustó? Sí, señor. Listo, qué bien, validado. La gente participó tomando una foto, todo el mundo apareció en el registro, la comunidad participa. Eso es validación, eso no es participación. Participación es estar dispuesto a concertar con el otro sobre puntos de vista distintos. Y hay muchos espacios de participación como estos, donde la gente llega, el gobernante tiene un proyecto y empiezan a recoger ideas. Y el gobernante se va y hace lo que le da la gana, lo que ya sabía que iba a hacer, pero entonces todo el mundo se quedó tranquilo porque participó. Yo llamo a eso los espacios orinales, donde la gente va, se descarga, se queda tranquila y sigue su vida. Y dicen que eso es participación. No es participación, hay que asumirla como esencia. La participación tiene que ser un espacio permanente de construcción de lo público, de todo nivel. Valorar y potenciar. Otro cómo. ¿Qué hicimos nosotros, Carlos Mario y Medellín? ¿Qué existía ya en la ciudad? No, o sea, nosotros, vos esta mañana utilizaste una expresión que tuiteé, que es no trabajar con, no construir la nueva ciudad, sino construir a partir de la vieja ciudad. ¿Cómo? La ideal. Sí, claro, construir a partir de la vieja ciudad. Es decir, ¿qué hay ya? ¿Qué existe ya en la ciudad sin nosotros, sin el Estado? A pesar del Estado o incluso contra el Estado. Siempre lo he dicho, grafiteros, raperos, teatro comunitario, asociaciones de vecinos. ¿Quién está haciendo cosas sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el Estado? ¿Y cómo los conocemos? Reconocemos, valoramos y potenciamos. Fundamental, fundamental para eso. Dije hace un rato esto y digamos que buena parte tiene que ver con esto, la arquitectura social. Lo explico de una manera muy simple. Hacemos una licitación y se gana, hacemos un concurso y Giancarlo Massanti se gana el proyecto y empieza a diseñar en su computador con su equipo. Al mismo tiempo contratamos un equipo de antropólogos, de gestores culturales, de pedagogos, de trabajadores sociales, de psicólogos, que empiece a diseñar el proyecto, porque el parque biblioteca no es un edificio, es un proyecto. No es un equipamiento, es un proceso cultural. Entonces hay que diseñarlo. Entonces empieza la licitación, y aquí lo mismo, la licitación. Empiezan los obreros a cavar las fundaciones para el edificio, y aquí los antropólogos, los sociólogos, con la comunidad a cavar en el barrio, a hacer las fundaciones de ese proyecto. Al año, en el primer piso, están los arquitectos y los ingenieros, todos con casco. Aquí está el equipo social trabajando ya en los proyectos que se van a hacer. O sea, si va a haber un taller de lectura, ya están haciendo el taller de lectura. Si va a haber un taller de emprendimiento en el edificio, ya están haciendo en este tiempo el taller de emprendimiento. Está pasando todo. Está pasando en el barrio lo que queremos que pase después. El día de la inauguración del Parque Biblioteca, 31 de diciembre, el de la cárcel de mujeres, 17 de febrero el de la cárcel de hombres, 10 de marzo, 31 de diciembre del 2006, 17 de febrero del 2007, al mes y 17 días, 10 de marzo a los 20 días el tercero inaugurado, el que envolvió el camino Ricardo Larrota, el cuarto el España al 19 de marzo, a los 9 días de inaugurado uno, inaugurado el otro. Planear para no improvisar.
lo utilizó esta mañana Carlos Mario, y 4 en 3 meses. Y el quinto, que empezamos después, el de Hiroshi Naito, el de Belén, el 13 de marzo del año 2008. Y otros 4 en este año, en estos 4 años últimos. En 8 años, 9 parques bibliotecas. Entonces, el día que se inauguran, al cortar la cinta, pasan 2 cosas. La arquitectura física, obreros, ingenieros, arquitectos, se van. Acabaron. Se deja un poquitico para el mantenimiento y queda un abogado para las demandas que todos estos edificios tienen. Pero la arquitectura social, ¿o no, Carlos Mario? Este pobre que fue gerente de la empresa de desarrollo urbano a cargo de esto es un lío tremendo. Y la arquitectura social, al cortar la cinta, empieza a pasar adentro del edificio todo lo que ya venía pasando afuera durante un año en el barrio. Es decir, en ese momento se ponen paredes y techo a lo que ya tiene piso, porque es lo que se ha construido con la comunidad. Eso es lo que permite que esto no sean meteoritos que caen en el barrio, son lo que permiten la altísima participación de todos los sectores de población con múltiples ideas, pero es también lo que permite la apropiación de la gente. ¿Por qué en el primer año de los parques biblioteca, con 100.000 libros en los 4 primeros, solo un libro se perdió? En los lugares más pobres de la ciudad. ¿Por qué el año pasado, en el 6º año de funcionamiento de algunos de ellos, el 68% de los 200.000 libros que hay en los parques de biblioteca, el 68% estuvo prestado? ¿Por qué van 106.000 personas a la semana a los 9 parques biblioteca? 106.000 personas. ¿Cuánta gente cabe aquí en el estadio de Monterrey, en el que ustedes pierden cada rato? ¿Vos fuiste a ver cuál partido, Carlos Mario? El de Monterrey. ¿Contra quién? ¿No supiste? Los Cholos de Tijuana. Los Cholos de Tijuana. ¿Cómo quedó el partido? 1-1. 1-1. Bueno, fuiste vos. 1-1. ¿Cuánta gente cabe en ese estadio? ¿Alguien sabe? 36.000. O sea, y se llena el estadio, ¿cierto? Y se llena. Nosotros cada semana llenamos un equivalente a 3 estadios del de ustedes en los parques biblioteca, sin las cámaras de televisión, sin la prensa. Hoy uno ve el periódico y tiene suplementos enteros, y entonces es una cámara mostrándole a uno en televisión. Entró Fernando con el balón, Fernando cogió el balón con la izquierda, Fernando cogió el balón con la derecha, Fernando lo bajó al piso, Fernando hizo esta cara, Fernando pateó, Fernando se cayó, Fernando salió, todo. Cuando hay una cámara mostrando a una niña en el parque de biblioteca, Celina entró al parque de biblioteca, Celina cogió un libro, miren el libro que cogió Celina, miren otra cámara desde arriba mostrando el libro, una cámara desde abajo mostrando el estante, Celina, ¿por qué no habrá cogido los otros libros? Celina salió con 16 libros, jamás muestran eso, y sin embargo tenemos 106.000 personas. ¿Por qué? Por esto. Y por una razón, génesis ideológica de las necesidades. Jean Baudrillard. Los gobernantes tenemos la obligación de generar necesidades, no solo de atender coyunturas. O sea, hay que tener apuestas políticas, de ciudad. ¿A qué sociedad qué es lo que pretendemos con esta sociedad? ¿Cuál es el futuro? No solamente cuál es el presente. No cómo resolvemos el problema de todos los que vinieron en carro odiando a los alcaldes que porque se demoraban tanto y aquella llegó en 1 hora y media en transporte público, odiando a los que no han puesto un buen transporte público. O sea, todo el mundo se odia aquí. Entonces, ¿cómo mejoramos este tipo de cosas? ¿A partir de qué y para qué? Una frase de Alejandro Echeverri, compañero con el que trabajamos Carlos Mario y yo en proyectos, no debería decir esto, pero la construcción por sí sola no cambia nada. Estos proyectos forman parte de un programa más amplio de inclusión y de educación, de estímulo de la confianza y de un sentido de comunidad en una ciudad muy segregada. O sea, un edificio, arquitectos, por eso la palabra esta mañana de la estudiante, ¿por qué no hemos hablado de arquitectura si estamos en un foro de arquitectura? Es una maravilla, porque es lo que se vende en las facultades de arquitectura. Tal vez porque sus profesores jamás han hablado de esto. Tal vez porque todos los libros que se leen, jamás hay un libro que no sea de planos y líneas. Y ustedes, esta mañana, Carlos Mario, te cito otra vez, dijo, no se trata de hacer ciudad, se trata de hacer ciudadanía. Esa es la tarea de un arquitecto. La pedagogía, todo, ayudar a entender. La gente tiene derecho a saber por qué y para dónde va. Ayudar a entender y a comprender la dimensión de estas cosas. Generar pedagogías sociales. Fundamental. Vos lo has visto, Fernando. Has conversado con empresarios de Medellín. La vinculación de los empresarios de Medellín en estos proyectos es tremenda. Ojo,
Siempre sale la pregunta, ¿y qué ganan los empresarios con esto? Eso. Miren, uno de los grandes empresarios de la ciudad, Nicanor Restrepo, uno de los directivos mayores del grupo empresarial principal de la ciudad, dice: el mejor negocio que hemos hecho los empresarios de Medellín ha sido invertir en lo público, en proyectos educativos y culturales, porque jamás como hoy la ciudad había sido tan competitiva. Que una ciudad pase del puesto 35 al puesto 14 en American Economy, que una ciudad reciba inversión extranjera, que una ciudad atraiga, que una ciudad genere calidad de vida, que una ciudad genere, a pesar de algunas cifras, hay mejor percepción de seguridad en Medellín que en Bogotá. O sea, la gente se siente más segura en Medellín que en Bogotá. Pero Bogotá tiene la mitad de las muertes violentas que Medellín. Entonces ustedes dicen, hombre, qué tan raros estos. Lo que pasa es que en Medellín no hay huecos en las calles. En Medellín los colegios hoy son estos símbolos que ven. En Medellín los parques, bibliotecas están llenos. En Medellín el transporte público para los más pobres. Entonces la gente se siente más segura porque hay convivencia, porque hay proyectos sociales, educativos y culturales. Lo que hemos dicho, no simplemente porque ve. Yo no me siento seguro, lo he dicho aquí varias veces, Nora. Me has escuchado esta cantaleta en otra conferencia en la que fuiste. Yo no me siento seguro cuando llego a Monterrey y veo hace 2 años policías enmascarados en un carro con una metralleta. Digo, hijo de puta, digo, recorcholis, ¿cómo será de peligrosa esta ciudad? Que tengo que llegar al aeropuerto, que cuando llego al aeropuerto veo una camioneta con unos tipos, con una R15, con una AK-47, enmascarados además. Ustedes tienen una fijación con las máscaras tremendas, el zorro, el santo, el chapulín colorado, todo, el comandante Marcos, o sea, las máscaras, ¿cierto? Yo no sé por qué. Entonces, pues, la transparencia en la relación con la comunidad. Miren, siempre transparencia, no solo en el manejo de los recursos, sino en el manejo de la información. Sacás por favor los materiales que te dejé estos. Mira, les voy a mostrar una cosa simplemente. De esto es de la actual alcaldía. Miren esto, que se lo dejé aquí a la Academia de Arquitectura. 201 obra por valor de 2.1 billones, esos son 1.000 millones de dólares, un poco más. Entonces dice, estas son las que están en ejecución. Y dice cuáles son los grandes proyectos. Y esto lo distribuyen por toda la ciudad, que la gente sepa. Y está cada obra, cuánto se hace y cuánto vale cada obra. O sea, por cada una de las comunas de la ciudad y el mapa de toda la ciudad. Y esta otra, 97 obras entregadas en estos tiempos. Y entonces es también por cada comuna. Es decir, la gente tiene derecho a saber qué está haciendo la alcaldía, cómo lo hace. Si ustedes entran a la página web de la alcaldía medellín.gov.co o le preguntan a don Google, el oráculo del mundo, díganos Feria de la Transparencia de Medellín, les va a aparecer que el 15 de octubre hay una Feria de la Transparencia de Medellín, lleva 10 años, la dejamos nosotros como política pública. El actual alcalde es de uno de los 2 partidos que se ha robado tradicionalmente el país, el Partido Liberal, de los que tiene a Colombia sumido en la peor de las miserias y en la peor de los desastres. Pero el actual alcalde, con todo y que es de ese partido y que tiene gente muy maluca alrededor, mantuvo la Feria de la Transparencia, que la establecimos nosotros. ¿Por qué? Por todo esto. Porque es que no depende del alcalde, no depende de Melguizo, no depende de Carlos Mario, depende de la comunidad y la comunidad exige que eso se haga. Y el 15 de octubre todo el mundo va a saber, alcalde, ¿a quién le compró esta silla? ¿Por cuánto? ¿Y cómo la compró? Hombre, ¿cómo que la compró a 100 pesos y yo la vendo a 80? Si eso no vale 100, nadie. Entonces, ¿quién se quedó con nosotros 20? O sea, todo eso sale. Pero sale también la decisión, sale el plan de compras del próximo año. Sale el alcalde, dice, voy a comprar una chaqueta, voy a comprar un saco, voy a comprar una americana. Y sale, pues no para él, para la alcaldía. Entonces, algunos se la compran para ellos. Pero es eso, sale todo lo que se va a comprar. Faltan 2 claves. La convivencia como norte de todo lo que hacemos. En una ciudad donde nos matábamos tanto, la construcción de la convivencia era lo obvio. ¿Y cómo se genera nuevamente con lo que dijimos ahora? Oportunidades, en fin. Y la construcción de la confianza en lo público. Esa construcción de hacer de lo público el principal resultado de la ciudad. Que la gente confíe en lo público. En Colombia, voy a hablar de Colombia, no de México. En Colombia lo público es corrupción. No estoy hablando de México. En Colombia, lo público es de mala calidad, no estoy hablando de México. En Colombia, lo público es inexistente. Se conocen 2 políticos
Nameterán y Santofimio, uno de la costa Nameterán y Santofimio del sur del país. Santofimio ahora está preso, por fortuna. Bueno, Name también estuvo preso. Se encuentran los dos y Nameterán, nuevo en la política, le dice a Santofimio: hombre, Santofimio, vos llevas 10 años en la política, ¿cómo has hecho para conseguir tanto dinero? Le dice: te invito a mi ciudad. Y le invita a la ciudad y le dice: mira esa autopista. $5 millones. 5 millones esa autopista, ¿sí? 2,5 millones para la autopista, 2,5 millones para mí. Mira aquel edificio, $10 millones, 10 millones, sí, 5 para el edificio, 5 para mí. A los 6 meses lo invitan a Meterán de la costa a Barranquilla, a Santofimio. Y Santofimio le dice: hombre, vos llevas 6 meses en la política y tenés más dinero que yo, ¿cómo has hecho? Ajá, mira esa autopista, $10 millones. ¿Cuál autopista? Entonces, es eso, es generar confianza en lo público. Ese es el reto también. Y la confianza tiene que ver con la transparencia, pero tiene que ver con la calidad. Cuando la gente llega al Parque Biblioteca, todo funciona. El Parque Biblioteca de San Javier, el primero que inauguramos, llevaba 20 días de inaugurado. Era el único que estaba inaugurado. El otro lo inauguramos el 17 de febrero, al mes y 17 días. Entonces yo, chicanero, ¿cómo se dirá acá? Alardeando, presumiendo, chicaneando con todo el que llegaba a Medellín en las visitas, lo llevaba al Parque Biblioteca. Y llegó un sábado a las 3 de la tarde y las salas de internet vacías. Y le pregunto a la compañera mía de la Secretaría de Cultura: ¿qué pasó? Y me dice: no, jefe, se nos dañó el internet. 3 de la tarde un sábado, a los 20 días de inaugurado. ¿Y cómo que se dañó el internet? ¿Y qué hiciste? No, llamé a los de internet y vienen el lunes. ¿Y cuándo se dañó? El viernes a las 5 de la tarde. Mujer, pésimo procedimiento. Si el internet se daña el viernes a las 5 de la tarde, está abierto hasta las 8 de la noche, el sábado abre todo el día, el domingo también, hay que llamar de emergencia y tiene que venir un helicóptero, sobrevolar el Parque Biblioteca, bajar un tipo en escalerilla, arreglar el internet y volverse a subir y perderse. Porque es que la gente que hoy venga al Parque Biblioteca va a decir: eso lo acabaron de inaugurar, ya está mal el internet, ¿cuántos se habrán robado ahí? 1, 2, no, ¿para qué vamos a ir hasta allá si no funciona? O sea, todo lo público tiene que ser de excelente calidad. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. 3 ejemplos. ¿Cuánto tiempo ya se me fue todo el tiempo? Listo. Hace rato, ustedes ya me avisaron los 15 minutos antes. Sí, yo no, qué vergüenza. Yo todo entretenido por acá. No, ya, voy a cerrar. Bueno, 3 cosas rápidas, pero ahí simplemente para que ustedes los googleen. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Les recomiendo ese video. Ese video, cuando ustedes entran a YouTube, buscan Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, aparecen muchos videos. Este video tiene 6 minutos 17 segundos y dice: la casa de todos. Vean ese video. Después cuando me encuentre otra vez con ustedes, les voy a hacer preguntas de falso y verdadero sobre ese video. ¿Qué fue lo innovador ahí? Motor de desarrollo y la participación de la comunidad, el aporte de la empresa privada. Bueno, Parque Biblioteca, ya lo dije, y ahí está la página web, los buscan. Y miren la fiesta del libro y la cultura. Hacíamos feria del libro, ya no. Hoy hacemos fiesta del libro. Una feria es para comprar, una fiesta es para disfrutar. Entraban 60,000 personas porque cometíamos el absurdo más grande del mundo. Imitábamos a Guadalajara. Entonces cobrábamos por la entrada a la feria del libro. Es como si ustedes fueran a un shopping, no sé cómo le dicen aquí, un centro comercial. Shopping, ¿cómo le dicen aquí? Centro comercial. No, nosotros también, en centro comercial. Yo pensé que como ustedes eran tan agringados le decían shopping. Entonces, centro comercial. Entonces, vamos al centro comercial. Ustedes imaginan donde en la puerta del centro comercial le dijeran a uno: tiene que pagar $4 por entrar a comprar. Un absurdo. Y en las ferias del libro cobran por entrar. Yo no sé aquí, pero en Medellín cobrábamos por entrar. Le quitamos eso, fiesta del libro, y se convirtió. Ahí busquen fiesta del libro y la cultura. Pasamos de 60,000 a 330,000 personas. Y pasamos de un evento que no le gustaba a nadie al evento principal de cultura de la ciudad, que es una maravilla. 370 autores. Este año, la ciudad invitada, por primera vez, en 8 versiones, nunca habíamos invitado a ciudad. Nunca. Y por primera vez tuvimos una ciudad invitada, Tijuana. Y ustedes dirán: no, ¿y por qué Tijuana? Porque el tema fue fronteras, por las fronteras entre barrios, por las fronteras entre países, por todo. Y cierro. Miren, ahí está toda la gente que participa, aliados estratégicos, empresas privadas, periódicos. Lo que ya dije, la ciudad con mejor calidad. Este tobogán es espectacular, acupuntura urbana. Junto a las escaleras eléctricas en la terraza, vos te tiraste de ahí, desde eso quedó un poco raro, Gabriel, pero este tobogán, no hay niño que se baje por las escalas. ¡Chum! Pero además, miren, esto abajo es tremendo. O sea,
lo usamos para control demográfico. Algunos niños terminan más abajo, entonces, bueno. La ciudad del país que más inversión atrae. Es evidencia de la confianza entre público, privado y comunitario. Y miren esta frase de Daniel Chaín, arquitecto. Lo conociste, estuvimos con él esta frase la dijo en el Foro Mundial de ONU Hábitat Gabriel. Estuvimos con él, arquitecto. Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, dijo: yo vine a ver la arquitectura física y es espectacular, todo eso que se muestra en las fotos. Pero hay algo que no se puede mostrar en las fotos, que es esta arquitectura social, esta participación, esta apropiación, este relato compartido, ese reto colectivo, ese amor por la ciudad. Y dice, y realmente en Medellín lo que ha pasado es un gran cambio cultural, es un hecho colectivo, por la pasión que le ponemos a lo que hacemos, porque creemos en lo que hacemos. Muchísimas gracias. El video. Listo, lo sacas de ahí. Viene un videito que Carlos Mario dejó empezado esta mañana y ¿quieres que apague aquí o? Ya me van a... Listo. Mamá, chao, voy para la biblioteca y ir a jugar a los computadores. Ya hoy en día esto por acá es la gloria, es un paraíso. Que ya los niños juegan, tienen mucha diversión, tienen parques, tienen balcón para mirar para muchos lados. En la biblioteca todo el día tienen actividades diferentes, porque lo que es el hijo mío se mantiene allá. A los niños les interesa mucho aprender, más jugando que estando afuera en la calle parados en una esquina sin hacer nada. Yo que vivo a 4 pasos de la biblioteca, yo lo suelto con toda la confianza y mi esposa lo soltamos con toda la confianza del mundo para que ellos nos digan en el momento nosotros: papá, mami, vamos para la biblioteca, y yo váyase. Nosotros ya sabemos que aquí los encontramos. Estamos yendo para el mirador, para ver la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden ver, aquí está la linda ciudad de Medellín, con pájaros al regular. Sinceramente aquí habían casas que había que colocar las ollas porque se mojaban. Y ahora llegar a una belleza de eso, ahora llegar aquí, lo mejor, mundial. Estamos viviendo como en estrato, ¿será qué? 6. Estamos viviendo muy bueno por lo que nosotros ya no nos mojamos. Ya no vivimos en medio del miedo ni nada. Pensábamos que éramos de muy bajos recursos y que no podíamos nunca tener un apartamento de estos, sino las personas que tenían plata. Pero que ahora vemos que nosotros los pobres también podemos tener. A mí el barrio me parece muy elegante, muy bueno. Mejor dicho, de acá no me iría nunca. Está
en la zona nororiental de Medellín, en el mapa que les mostraba en esta partecita blanca, que era la zona de mayor pobreza, de menor índice de desarrollo humano, de mayor índice de homicidios y de mayor demografía. Eso ocurre ahí. Y es eso, es el orgullo de... Y Fernando, Gabriel, ustedes cuando han estado en Medellín, Oscar, que estuviste en Medellín, ustedes saben que la gente, el taxista, el portero, la señora, todo el mundo relata el mismo cuento. Es decir, cualquiera de ellos podría estar acá preparado. ¿Cierto que sí? Y no varía mucho, no varía mucho. Es todo, o sea, parecemos como una grabadora todos repitiendo y todo el mundo les habla del dolor, no lo ocultamos, del horror que hemos vivido, pero también de esta transformación. Porque todos somos protagonistas de ese cuento. Todos somos protagonistas. Esto no es obra de un alcalde. Miren, Carlos Mario y yo trabajamos con Sergio Fajardo y con Alonso Salazar, dos alcaldes muy buenos, muy buenos gobernantes. Pero esto no es de ellos, no es de ellos. Esto es colectivo, esto es de la comunidad, esto es de esa señora, es de esa red de escuelas de música de Medellín, de los protagonistas. Estando en México, he dicho varias veces y lo tengo escrito, que a mí me gustan más las telenovelas brasileras y colombianas que las mexicanas y venezolanas. ¿Por qué? Porque en todas las telenovelas mexicanas y venezolanas solo hay 3 protagonistas, él, ella y la otra. La otra generalmente es ciega y termina por ser hermana de él al final de la telenovela, en fin. Bueno, y el protagonista se llama Jorge Humberto, como yo. Jorge Humberto, ¿qué me has hecho? Suéltame, Jorge Humberto. Una cosa, bueno, todos tenemos nombres como de telenovela. En las telenovelas brasileras y colombianas, y aquí pasa mucha telenovela, mucha serie colombiana, las historias son con muchos protagonistas, son historias corales. Y eso es lo que las sociedades necesitan. No necesitan actores extras, necesitan muchísimos protagonistas que vivan intensamente la transformación de la ciudad. Ese es el resultado de Medellín, por eso la frase inicial de Medellín, un reto colectivo, y este bellísimo video que cierra. Vos tenés ahí preguntas y nos vamos... perdón, Fernando, que vos sos el moderador. Yo me quedo por aquí juiciosito. Muchas gracias nuevamente, Bueno. Jorge Melguizo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Listo. A ver qué pregunta la gente. Bueno. Muchas gracias por su asistencia, es muy valiosa. Llama la atención eso de las bibliotecas son lugares que te dejan pasar por ellas, o sea, son parte de la ciudad, claro. No son corrales. No son asépticas. Entras y sales. Cuando vas a tomar el camión, pasas por la biblioteca como si nada. Sí. Aquí se cambiaron los papeles, un comunicador social habló bastante de arquitectura y un arquitecto habló bastante del aspecto social de la arquitectura. Sí. Se intercambiaron las ponencias. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. Oscar Bulnes, por aquí tenemos unos micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, Jorge. Solo les pedimos que sean breves. Jorge, en principio, felicitaciones de nueva cuenta, maravilloso lo que dices, pero quisiera que nos aventaras la receta completa. O sea, una cosa es ver imágenes en video como tú lo has mencionado y a ti oyéndote emocionado hablando sobre Medellín, y otra cosa muy distinta es la emoción que se siente de estar en el lugar y donde ver a la gente que transmite una visión urbana, urbanística y social permanentemente, donde todos los acontecimientos del Medellín de 20 o 30 años atrás lo repiten de una manera sensacional, como dijiste, el taxista, el bolero, el de la esquina, cualquier gente que de todos niveles y clases sociales hablan de desarrollo urbano o de civilidad o de urbanismo en términos generales. Quisiera que si nos pudieras explicar algo que yo nunca he podido explicar de la enorme emoción que sentí estar ahí. Sí. Pero, ¿cómo lo digo? Yo creo, Oscar, que hay algo que, claro, uno cuando cuenta esto lo cuenta como por pedacitos. Yo la semana pasada en El Salvador, alguien me dijo, ¿ustedes por dónde empezaron? Y yo dije, primero, por reconocer el problema que teníamos, o sea, por no creernos la ciudad que no éramos. 2, por empezar a hablar muchísimo colectivamente de estos asuntos hace 20 años. Y 3, por formar capacidad instalada. Es personas y colectivos sociales, es decir, por formar ciudadanía. Estas cosas solo son posibles si se afianzan las instituciones y se consolida la ciudadanía. Es decir, fortalecimiento institucional y afianzamiento ciudadano. Y afianzamiento ciudadano es el trabajo de fortalecimiento de organizaciones barriales. Y con la emoción abrí este documento, este fue el que les mandé hoy, Nora, Celina, María Ángeles, Fernando,
que hablamos anoche en la cena de él, un documento que escribí para la alcaldía sobre Medellín turística. Y miren, yo digo que esta es una ciudad, Medellín es una ciudad donde la gente, el turista se va conversado. De otras ciudades la gente se lleva fotos o artesanías. De Medellín los turistas se llevan historias conversadas. Oscar, se llevan emociones, sensaciones, lo que acabas de decir. Se llevan cuentos, relatos, se llevan rostros, miradas. Y miren esta última frase, este último párrafo, perdón. Le pregunté a una uruguaya que estuvo en Medellín, que le dije, ¿qué le recomendarías a una persona que fuera a visitar Medellín y tuviera un solo día? Y su respuesta fue, le diría que no vaya. Que si no tiene sino un solo día, mejor que no vaya. Que si no tiene al menos una semana, mejor que no vaya. Una arquitecta que está estudiando en la Escuela del Paisaje en Ana Laura Goggi, en la Bolivariana, donde vos sos profesor. Me dijo otra amiga argentina, nada de lo que había visto en PowerPoint o en Internet se compara con lo que sentí estando en Medellín. Eso que vos pudiste sentir durante 8 días. Pero sentí una doctrina manejada de todos los niveles. Una evangelización tremenda de desarrollo urbano. Es el relato construido colectivamente, por eso es apropiado. Porque no es miren, paréntesis, yo trabajo hoy en Argentina 4 meses del año al menos, 4 o 5 meses del año. Y allá hay un relato oficial público que se vende desde el gobierno de la nación y se transmite, pero no es apropiado. O sea, no es apropiado por la gente, es un relato vendido, construido. Entonces uno dice, es la diferencia. En cambio en Medellín el relato es construido, es asumido, porque la gente hizo parte de ese relato, hace parte cotidianamente de ese relato. Vive, evidencia esto. Ese resultado no es el resultado de un alcalde, es un resultado colectivo, por eso es la insistencia. Es todos, como en Fuente Ovejuna, la obra de teatro, vamos a una, todos a una, como en Fuente Ovejuna. Pero como todo suéter empieza por un hilo, ¿cuál es el principio del hilo? De la evangelización. Yo creo que el principio del hilo fue empezar a hablar colectivamente de los problemas que teníamos, eso. Lo que dije, mirarnos a la cara empresarios con ONGs que nos odiábamos. Yo dirigí una ONG y mirábamos a los empresarios con resistencia y ellos a nosotros con resistencia. Empezar a hablar entre lo público y lo comunitario. Generar muchísimos diálogos de ciudad, muchísimos, con muchas lógicas. Miren, hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá son del mundo de la arquitectura y del urbanismo? Levanten la mano. Listo, la mayoría. Pregunto, ¿hay algún funcionario público en este momento? Han venido, pero en este momento ¿hay algún funcionario público? Ninguno. ¿Cómo? Ex, sí, pero ex. Eso es como si a mí me dijeran que soy ex novio de alguien. No, eso ya no es. Ya no es. Yo no sé por qué los que algún día pasamos por esto mantenemos como los alcohólicos una chapa. Entonces a mí la gente me dice, ve, el político. No, yo trabajé 6 años en la alcaldía, hace 4 que no. Entonces, ¿por qué me siguen diciendo el político? No, ya no soy eso. Entonces, miren, aquí tendrían que estar funcionarios, digo, y no por escucharnos a nosotros, y no por compartir la reflexión con ustedes, tendrían que estar funcionarios, pero no solo los de urbanismo. Tendría que estar el secretario de Cultura, el de Desarrollo Social, el de Hacienda. Los invitamos, sí, dijiste en el almuerzo, Nora, lo dijiste, están invitados. Entonces solo cuando, miren, comentábamos con Carlos Mario y con ustedes en el almuerzo cuando hablamos de esto. Cuando llegamos a la alcaldía, yo secretario de Cultura, 4 años, dijimos, la mesa de planificación urbana de la ciudad tenía a la empresa de desarrollo urbano, al Departamento de Planeación y a la Secretaría de Obras Públicas, es decir, a los 3 responsables del urbanismo de la ciudad. Y dijimos, un momentico, ¿y dónde está la Secretaría de las Mujeres? ¿O es que se puede pensar una ciudad urbanamente sin la visión de la Secretaría de las Mujeres? Oiga, ¿y dónde está la Secretaría de Bienestar Social, que trabaja con infancia y con ancianos? ¿Cómo usted va a diseñar una ciudad urbanamente sin pensar en los ancianos y sin pensar en los niños? ¿Y dónde está la Secretaría de Cultura? ¿Cómo diablos va a producir una... O sea, ¿dónde estamos todos? La planificación urbana de una ciudad es responsabilidad de todos los sectores. Entonces hay que escuchar a esos múltiples sectores. Lo mismo que la planificación social tiene que tener esas otras miradas. Yo creo que ese es parte también del logro de Medellín. Vos tenías... Hay más preguntas, si quieres las escuchamos todas. Sí. Las escuchamos todas juntas, si te parece. Listo. Y luego ya resolvemos todas. Deme un segundo, yo tomo un papelito y anoto que dejé por aquí mi libretica porque... dame un segundo. A ver. Dale, Bueno. arranquen. Dentro de lo que nos explicaste, me pareció muy interesante que utilizaste la palabra barrio. Creo que para jugar básquetbol tienes que jugarlo con una cantidad de jugadores para que no se llene la cancha de jugadores. Tienen que ser
una determinada cantidad contra otra, lo mismo con el fútbol, soccer. El barrio creo que es una de las consideraciones universales más importantes. Desafortunadamente, viene la industria y desaparecen los barrios. Viene la maquinización y se maquiniza el cerebelo de los participantes y se olvida de que el barrio es conocer, reconocer. Porque aquí la gente quiere ir a la televisión porque no saben si existen o no existen. Conocer es importante, pero reconocer es más importante, y el barrio es donde la gente se conoce y se reconoce. ¿Qué importancia tiene el barrio para ustedes? Claro, el nombre suyo es... Álvaro A ver, Chapa. ¿verdad que vamos a escuchar varias? Listo. La otra pregunta por allá. Dale mientras llega el micrófono por allá. Juancho y... Jorge, nos conocimos Por allá ahorita atrás. antes de empezar. Otro Tengo- colombiano lleva por aquí 4 meses. Juancho 4 te años, llama. 4 años. 4 años digo. Sí. Juancho te llama. Juancho. Casado, Juancho Pavón. casado con Casado con Regia. colombiana que vivió toda con la vida en Colombia. México. Ah, sí, bueno. Por eso estoy aquí. Bueno, está bien. Yo pondría en palabras lo que pasó en Medellín, un tema de cómo una sociedad, que es un poco lo que vivimos hoy en Monterrey. Hoy en Monterrey siempre estamos hablando de proyectos, de sociedades, de colonias, de municipios cada vez más exclusivos. Creo que Medellín le dio la vuelta a la moneda y en vez de jugar a que somos cada vez más exclusivos, se volvió cada vez más inclusivo. En vez de hacer cada vez las bardas más altas para las diferencias sociales, lo que hizo fue quitar las bardas y tratemos de igualar o mejorar las oportunidades de la gente que siempre la sociedad relegó. Entonces, pues eso lo he hablado en algunos foros con algunas personas y me parece que es muy interesante. Comentas algo que me pareció clave y yo no lo había visto tan claro, y es, yo soy bogotano y el triste ejemplo de Bogotá, como las cosas que pasan no son irreversibles. Si se le deja de echar agua al jardín, vuelve y crece la maleza. Hay que seguir abonando. Yo no entiendo, y de pronto tú sí, y esa es mi pregunta, ¿por qué Colombia ha hecho reversa? Perdón, Colombia no, ¿por qué Bogotá ha hecho reversa? ¿Por qué si las cosas iban bien y todo eso? Pues la respuesta obvia es, la gente eligió los gobernantes equivocados. La pregunta es, ¿por qué será que un colectivo toma una decisión equivocada cuando las cosas iban con una tendencia positiva, cuando era un enfermo que se estaba mejorando y ahora hacen una elección política errada que hace que se eche reversa todo lo que se había avanzado? Por ahí hay otra pregunta allá atrás. Sí, Patricia Solís, socióloga. De lo que estaba comentando, a mí me gustaría, algunas cosas ya las dijo, pero ¿cómo lograron esa confianza entre lo público como gobierno propiamente y también tener confianza en las instituciones? Yo estoy a favor de las instituciones públicas en general, pero en el caso de México yo creo que la experiencia cotidiana es que no tenemos confianza ni en el gobierno ni en las instituciones. Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo se logró eso? Y más en el caso, por ejemplo, de la ciudad, que hacen planes y proyectos y no toman en cuenta la comunidad. Yo tengo dos ejemplos muy claros. Yo vivo para el sur de la ciudad y tenemos, hoy precisamente hay una junta supuestamente convocado por el gobierno municipal para un puente que nos van a poner en el sur, en Villa Las Fuentes, donde nada más, de lo que estaba comentando, nada más hacen la reunión para justificar y no hay realmente un consenso comunitario. Recientemente tuvimos el evento el viernes de un puente colapsado, yo soy estudiante de posgrado de ahí de la Autónoma de Nuevo León, de un puente que todo el mundo, la comunidad universitaria, no sabe cuál es el fin realmente y tampoco se hizo una consulta. Entonces, ¿cómo tener confianza en un gobierno y en instituciones cuando hacen obras sin tomar en cuenta, ¿no?, a la comunidad que está cotidianamente en esos lugares? Okay. Listo, Patricia. Yo creo que cerramos las preguntas. Sí. Bueno. Yo le recuerdo que al final, ahorita tenemos otro evento enseguida, y al final tenemos también una mesa redonda con los mismos invitados, ponentes, y habrá oportunidad de plantear preguntas. Si quiere respondemos para ya cerrar este evento. Voy Adelante, rápido por el tiempo porque ya me comí. Sí, ok. En la primera, de Villa Barrio, mire, este es un trabajo que estamos haciendo en Buenos Aires, estoy acompañando esto. Este libro está en internet disponible
lo pueden buscar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Hábitat e Inclusión, y lo pueden bajar ahí en PDF completamente. Es esta versión en digital. De villa a barrio, Secretaría de Hábitat e Inclusión. Y hay una frase que manejamos en Medellín, este es el trabajo que hacemos en las villas que son las favelas, como decía Fernando al principio, y trabajamos con estas tres cosas: una gestión pública integral, una gestión comunitaria y una gestión asociada con ONGs y con universidades, en fin. Y construimos, esta mañana cuando hablaban del Distrito TEC, nosotros construimos unas unidades territoriales de inclusión urbana, que es simplemente trabajar la villa con su entorno, lo grisecito en la villa y la favela, el barrio popular, en fin, y el entorno. No hacer solo el proyecto en la villa, no hacerlo solo en Santa Elena, por ejemplo, acá, sino en el entorno. Entonces, involucrar, juntar, porque no se trata de fortalecer el gueto, se trata de cohesionar la ciudad, de las palabras que tenemos que buscar. Y el concepto que manejamos es este. En Buenos Aires viven 300.000 personas en villa. El concepto es este: el Estado se hace en el barrio. El Estado se hace en el barrio. O sea, indudablemente, Álvaro, ese es el concepto que hay que manejar. Y cada calle tiene que ser evidencia del Estado. En algunos de nuestros lugares en Latinoamérica, la única presencia del Estado es el policía. Y en casos como los de Guerrero, la policía se convierte en un paraestado criminal. Sí, la escala. Me gusta mucho, Juancho, lo de inclusivo y excluyente, me gusta. O sea, además te voy a tomar como esa parte de la barrera. Yo creo que lo que nosotros, hay una frase que uso mucho, tomada de un empresario suizo, y es que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, Medellín, esos 20 muertos diarios era el resultado de un fracaso colectivo, de una ciudad que el empresariado, que es tan fuerte en Medellín como en Monterrey, se había encargado de crear también, tenía responsabilidad en la creación de ese monstruo de ciudad. ¿Cómo? Con pésimos salarios para su gente. Las ciudades más fortalecidas son las que generan clase media. En todas las sociedades hay ricos y hay pobres, pero las ciudades donde más disfrutamos, donde se ve un desarrollo, las ciudades europeas, las ciudades francesas, las ciudades escandinavas, uno va y se encuentra con una sociedad de clase media y uno dice: qué maravilla, puede haber el muy rico y puede haber el muy pobre, pero hombre, que un país como México tenga a uno de los suyos en la lista de los hombres más ricos del mundo, solo puede ser el resultado de mucha expoliación a mucha gente. No estoy hablando del señor Slim. ¿Por qué Bogotá ha hecho reversa? Es una buena pregunta, Juancho. Insisto, hay que mirar qué es lo sostenible de estos procesos. Yo creo, voy a ser justo también con Bogotá, yo no creo que Bogotá esté tan mal como los medios de comunicación de Colombia dicen que está. No lo creo. Es decir, creo que los tres gobiernos de izquierda que ha tenido Bogotá, Lucho Garzón, Samuel Moreno, que está en la cárcel por fortuna, por corrupto, él y los tres principales empresarios, en Colombia la derecha y la izquierda son iguales para robar. O sea, del gobierno de Álvaro Uribe hay 3 ministros presos, hay 4 ministros o similares fugados del país. El jefe de seguridad de Álvaro Uribe tiene 15 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. El jefe de seguridad de la presidencia de Álvaro Uribe, 15 años de... Su primo hermano, que lo llevó a la presidencia con un movimiento político, Mario Uribe, preso 7 años en la cárcel. El hermano del ministro del Interior de Álvaro Uribe, 15 años preso por paramilitarismo, y era el fiscal de Antioquia, de mi ciudad, en fin, de mi departamento. O sea, y Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá también. Pero creo que estos alcaldes, incluyendo el actual Gustavo Petro, que es un mal alcalde por prepotente, por muchas cosas, han hecho cosas buenas. Entonces creo que la gente más pobre les reconoce esas cosas buenas y por eso siguen votando por ellos. Porque es gente que se sintió nombrada. Ojo, voy a hacer una afirmación. Para nada me gusta el gobierno de Maduro ni de Chávez. No me gusta. No creo en ningún tipo de populismo ni en ningún tipo de estas autocracias que se va montando. Creo que Daniel Ortega deberíamos condenarlo mundialmente por robarse una revolución. Es como un Somoza, peor que Somoza, porque de Somoza esperábamos lo que hizo, de Daniel Ortega no. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Chávez logró lo que logró? Porque logró en un país arribista, donde los gobiernos tradicionales habían mantenido a la gente en la pobreza, logró nombrar a los pobres. Los pobres se sintieron nombrados por Chávez. Se sintieron nombrados, se sintieron vistos, se sintieron parte de un proyecto de país por primera vez en la historia de Venezuela. Y por eso, por eso uno es muy fácil descalificar, pero es más difícil acercarse a ver qué es lo que tienen de positivo esos proyectos. Entonces yo creo que en Bogotá ha pasado,
no con esa misma dimensión, algo de lo mismo. Hay cosas que no hemos podido ver, Juancho, porque los medios de comunicación también están empeñados en darle muy duro a Petro, no le pasan una, se las pasaron a otros, pero no se las pasan a Petro, o al actual alcalde de Bogotá. Entonces, pero bueno, y también creo ahí que sociedades como las de Medellín han fortalecido mejor sus instituciones académicas, sus instituciones sociales, sus organismos no gubernamentales, es decir, su contrapeso. Todas estas ciudades tienen que tener contrapesos. Entonces tiene que haber alguien balanceando y alguien que le diga al gobernante, no señor, eso no se puede hacer. Y termino, la política, Patricia, la confianza. Yo pensé que toda la charla respondía a eso. Tu pregunta me dice que no. Pero cuando yo muestro esos edificios y cuando muestro los resultados y cuando muestro cosas, pienso que esa es la construcción de lo público. Creo que la construcción de lo público, con otra lógica, sin corrupción, con transparencia, con calidad, es lo que genera confianza. Nuevamente con la frase con la que empecé, la mejor forma de decir es hacer. Es decir, la gente en Medellín ve que sus impuestos están invertidos ahí. Cuando la gente va a estos espacios dice, aquí están invertidos sus impuestos. Lo dice físicamente. Entonces la gente dice, bueno, claro, pues me cobran impuestos, pero veo que se invierten. En Medellín sí se ve el dinero invertido en los impuestos. Eso es muy significativo. No sé, dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Sí. Aún nos hace falta crear instituciones públicas, ciudadanas, públicas y privadas, a la altura del tema de la ciudad, con capacidad, jerarquía y recursos necesarios para hacer la ciudad. Vamos a tener un siguiente evento con el licenciado Patricio Garza. También es un gusto presentar iniciativas de origen, digamos, privado, de grupos de personas que proponen cosas para la ciudad. También es una manera de hacerlo y de no esperar a que todo venga desde la autoridad. Estamos en el segundo foro metropolitano de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, iniciando lo que se llama el mes de la ciudad. Tenemos algunas personas que se están incorporando ahora. Bienvenidos todos. ¿Hay un comentario, Jorge o Nora? ¿Querían agregar algo? ¿No? Sí. ¿Una réplica? Dale. Venga, cojo este para no volver a aprender el mío, que vuelvo y me entusiasmo. No, simplemente volviendo al ejemplo de lo que dije, que mi hijo había querido irse a vivir al barrio de la Comuna 13, conversaba aquí con Nora algo que hemos hablado ella y yo, y es, si los hijos de uno quieren ir a lo que uno hace, a eso de lo público, es tremendo. Entonces cuento un ejemplo. Los centros de desarrollo cultural nuestros, los parques biblioteca, son lugares, Carlos Mario, donde todos quisiéramos vivir al lado. La programación que tienen no es programación para pobres. María Ángeles, en los papeles que te di hay un folleto doblado que dice parque biblioteca. Cualquiera de esos, de todo lo que pasa, pues pasan muchas más cosas, pero decime un día, cualquiera, del 1 al 30. ¿Jueves qué? Un día. El día 15. El día 15, el lunes, los abuelos cuentacuentos. Entonces, reunión de voluntarios jóvenes y adultos interesados en vincularse en acciones de lectura en la sala Mi Barrio. O sea, una de las cosas que pasa ese día, historias de mujeres en la vida, de reflexión sobre la participación social y política de las mujeres en la sociedad y en la prevención de la violencia. Todo, o sea, es programación que parte de un concepto, que la pobreza no es ni una discapacidad ni una imbecilidad, y que cuando una persona entra a este parque biblioteca o al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, está entrando a una puerta de oportunidades. Y entonces son lugares donde yo quiero llevar a mi hijo, donde mi hijo va, donde pasan cosas que toda la ciudad quiere ir a ver. Entonces, están en las Independencias y están en Cadereyta, pero van los habitantes del barrio más rico. ¿Cómo se llama el barrio más rico? El Valle. Y va toda la gente de San Pedro Garza García, Cadereyta, porque lo que está pasando allá no lo ve en otro lugar de la ciudad. Sí, Carlos Mario.
No, simplemente quería añadir un tema a lo que plantea Jorge, que me parece muy importante, es la capacidad de romper las barreras y los límites, ¿no? Yo he insistido mucho con temas en Monterrey, en algunas conversaciones, no se resuelven en las localidades, en las villas, en los barrios, solamente los problemas de los barrios y las villas. Es posible resolver en esos barrios problemas metropolitanos tensando relaciones, tensando posibilidades de destruir un poco los límites que porque ni siquiera son físicamente, sino mentalmente construimos en los procesos. Entonces, un poco a lo que se refiere de que la gente rica vaya a los barrios de los pobres, es más la búsqueda de construir un ejercicio en donde la ciudad es una totalidad, no está marcada por unos límites territoriales, ¿no? Acordate, Carlos Mario, perdón el último ejemplo, es que ustedes ven que los de Medellín hablamos mucho. En el Consejo de Gobierno, cuando hacíamos parte del gabinete de Fajardo, el secretario de Hacienda, Horacio Vélez, decía, Melguizo es el único que cuando está hablando pide la palabra. Entonces, pero un ejemplo rápido, y es, en el barrio más rico de Medellín, en el Poblado, un día me llama la comunidad, la organización comunitaria, y me dice, Melguizo, ustedes son mentirosos. Y digo yo, ¿qué pasó? El barrio más rico de Medellín me llama a mí como secretario y me dice, ustedes son mentirosos. Le dije, ¿pero qué pasó? Y me dice, es que ustedes hablan de inclusión y de equidad, y no es cierto. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, en este barrio no hay ni un parque de biblioteca, ni una escuela de música como las que hay en los barrios más pobres de la ciudad. El barrio más rico empezaba a envidiar lo que habíamos hecho en los barrios más pobres. Yo decía, cuando un rico le tiene envidia a un pobre es una maravilla. Es una maravilla. O sea, qué bueno que aquí haya de eso. Entonces, no se construyó parque de biblioteca, pero se hizo una de las escuelas de música ahí. Porque claro, decíamos, tienen razón. Tienen razón. Y ustedes ven ese mapa que dejé y está toda la ciudad rodeada de puntos de conexión, obligando a la gente a que la ciudad sea una sola y no por pedacitos. Uno va a Barcelona y no se queda solo en el barrio gótico, recorre la ciudad y se va al barrio de Gracia y se va arriba al Tibidabo. O sea, recorre uno la ciudad entera y se va para el Raval. Es una ciudad, pero uno llega acá y se mueve solamente en una línea, como un hámster. Lo decíamos ahora, como un hámster, en una línea, de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, o de 3 o 4 lugares. Hay que conectar esta ciudad. Muchas gracias de nuevo. Sirva de adelanto de la mesa redonda que tendremos al final.